Hola a todos, bienvenidos al canal a esta entrega de 8 de abril de 2022. Hoy no vamos a hablar propiamente de material del expediente Royuela, sino que tocaremos un tema que es de actualidad, pero también viene a recordarnos un hecho histórico, ¿no? Contamos con la presencia, con un invitado que es Sergio. Él es licenciado en Historia, en Filosofía, en Filología también, y no sé qué más, Sergio. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, aquí te estaba presentando. Muy bien. Nada, estaba presentando un poco tu currículum académico, ¿vale? Te formaste en la Universidad de Barcelona, ¿verdad? Con todas Exacto. estas titulaciones. Vale, y a día de hoy, bueno, eres profesor también de instituto y andas en la docencia, vaya, en el mundo académico. Así es. Bien, pues yo quería preguntarte por un tema, ¿no? Todo lo que es el mundo transgénero, ¿no? Lo que se está dando a nivel social hoy en día, donde en el fondo responde a una voluntad que decide cambiar el cuerpo. ¿Tú lo definirías así? Exacto. Así es. O sea, es la negación del cuerpo frente al espíritu. O sea, es el No aceptar espíritu. el cuerpo, ¿no? Exacto. O sea, no aceptar que la naturaleza impone unos límites a la voluntad humana. Y la Claro, naturaleza, por lo tanto, es sospechosa de, de ser de mala imponer. claro, a día de hoy se la intenta dominar, ¿no? A la materia, a la naturaleza, con todo lo que es el transgénero, el transhumanismo y estas cosas. Exacto, sería llevar, bueno, ya los griegos lo planteaban desde el mito de Prometeo, ¿no? Es llevar lo prometeico al extremo. Al La, extremo. tecno- la tecnología, la voluntad humana al Uh-huh. extremo de dominio de la naturaleza. O sea, Y digamos que el hombre se caracteriza por su lucha por dominar la naturaleza prácticamente desde el neolítico. O sea, estamos en un neolítico avanzado, por decirlo de alguna manera, en el que el hombre primero ha domado el territorio, las distintas especies animales, etcétera, etcétera, y siente cierta ofensa, y lo vemos en la iconografía, vemos a un Hércules contra el león de Nemea, o vemos la lucha con las fieras que podemos ver en los relieves de asirios o mesopotámicos, que es el hombre domando la fiera y domando la naturaleza. El único rincón de naturaleza que le queda al hombre por domesticar, domar o imponer su voluntad es el propio cuerpo. Todo lo demás ha sido conquistado. conquistado. Es una filosofía extremadamente patriarcal de conquistador, ¿no? De que la Uh-huh. diosa madre poco tiene que decir a la voluntad patriarcal. Y una pregunta, ¿esto viene a recordar a alguna filosofía antigua, al maniqueísmo? Por ejemplo, o sea, si el maniqueísmo y el gnosticismo son doctrinas dualistas que plantean una dualidad sin posibilidad de negociar, o sea, No hay es evidente, negociación. exacto, la dualidad del bien y el mal, extremos, con orígenes distintos, por lo tanto se aleja del cristianismo clásico. Entonces, la materia sería el elemento negativo a destruir, combatir o del que liberarse, O del que y el liberarse, espíritu, ¿no? exacto. Y el espíritu sería el yo legítimo, que es aquello que tiene que liberarse del mal o la materia. Es lo que encontraríamos ahora en el típico, esto que dicen, un hombre atrapado en un cuerpo de mujer, por ejemplo. Exacto, que sería una sofisticación moderna de un alma atrapada en un cuerpo, propia del catarismo, por ejemplo. Del catarismo estás hablando.
¿Qué pasó con los cátaros? ¿Qué dirías en breve resumen de los cátaros? ¿Son maniqueos? Los ¿De cátaros dónde es salen? una actualización del maniqueísmo clásico que tiene tintes, o sea, que eso navega desde la antigua Grecia, desde los ministerios de Eleusis, Pitágoras, incluso sigue navegando relativamente en el platonismo, por lo tanto es un neoplatonismo. Y tendrá que Tenemos ver, también, ¿estará imbuido de las tiasas órficas y estos asuntos, o esos que eran exacto. también pitagóricos? Los órficos tienen relación con los pitagóricos. Entonces, hay un neoplatonismo cristianizado que no es maniqueo. Por ejemplo, San Agustín era profundamente San eh, Agustín. platónico, Él no ¿no? es maniqueo, San Agustín. Y No, es pero pasa por el neoplatónico. maniqueísmo. Pasa por el Dime, maniqueísmo. pasa por el maniqueísmo, pero lo supera. Exacto, durante un periodo de su vida, él es maniqueo. San Y al Agustín. final, ¿Cómo la dualidad. logra vencer el...? Porque claro, San Agustín era un gran pecador, supongo que se rebelaba contra su cuerpo. De ahí le venía ese odio hacia la carne, lo material, quizá. Exacto, o sea, San Agustín en sus confesiones habla pues que sí Bueno, robó. él lo dice en sus confesiones. O sea. Entonces, cuando uno se escandaliza del pecado, se escandaliza de la carne, puede pasar al lado opuesto, a un misticismo espiritualista que reduzca la carne a mera tentación y a fuente de pecado. Mientras que el cristianismo de San Agustín lo que hace es eh, ajustar esa dualidad, no caer en el maniqueísmo. Pero ese Y el maniqueísmo, catarismo que nace por el 1100, 1200, ¿no? Más o menos esta gente está... ¿dónde se ubican geográficamente y cómo nacen? ¿Nacen en una abadía? nace en la abadía de Albi y se extiende por todo lo que viene siendo Occitania, ¿no? O sea, tiene mucha fuerza pues también en Foix, Carcassonne y ya hacia el Pirineo. La última resistencia a Montsegur, todos los castillos todas las fortificaciones pirenaicas, Aguilar, Peyrepertús, Queribus, todo esto son fortines de la herejía cátara, que luego todo el tema de la cruzada contra los cátaros y tal está bañada de elementos geopolíticos de Francia frente a la nación de lo que va a ser posteriormente la monarquía hispánica, ¿no? O sea que no solo era un combate contra la herejía, sino que había una cuestión geopolítica. De ajustar la monarquía francesa a las fronteras naturales, que es el ¿Y qué pasa en esta abadía de Albi? ¿Nace este gnosticismo, nace este maniqueísmo, nacen los cátaros? ¿Ellos creerán en el Dios de la Biblia? ¿Creerán en Cristo? Háblanos un poco resumidamente. ¿Qué Ellos analogía harías tú con el transgénero que hay ahora y esa voluntad de cambiar la materia, de rechazo de la materia que hay ahora, por ejemplo? Como pues Pues yo ellos, ahora quiero ser una mujer o quiero ser distinto, ¿no? exacto, sí, es exactamente lo que vivimos hoy en día, es un gnosticismo moderno. O sea, el gnosticismo ha ido apareciendo a lo largo de la historia con las máscaras de su tiempo. San Agustín fue gnóstico en su día con la máscara de su tiempo, de la decadencia del Imperio Romano. Los pitagóricos lo fueron en una época helenística de decadencia del mundo político, post Alejandro Magno. O sea, florecieron todas estas sectas por el hecho de que el mundo público ya no tenía la fuerza que tenía en época anterior a Alejandro Magno, porque Alejandro Magno había disuelto el concepto de polis en un gran imperio. Durante la decadencia del Imperio Romano también aparece otra vez el gnosticismo porque la carne se vuelve a ver como algo decadente, ¿no? O sea, siempre aparecen en momentos de decadencia. El siglo XII, XIII, es un momento en el que el románico está en auge, pero ya empieza a asomarse el gótico, que es un movimiento cultural mucho más sensual.
que luego dará el Renacimiento, ¿no? Y el primer escándalo hacia esa sensualización lo tienen los cátaros. Luego aparecerá Lutero con un escándalo mucho mayor hacia la sensualidad propia del Renacimiento. Claro. Pero los cátaros recuperan toda esa doctrina del maniqueísmo y lo que plantean es que el Dios bíblico en realidad es el maligno que ha atrapado la materia en la creación y ha atrapado almas en esa materia y las ha rodeado por un dragón místico que es Ouroboros, del que nos tenemos que liberar. Y Pero practicaban... digamos que, ¿cómo verán ellos a la figura de Cristo entonces? La figura de Cristo la siguen planteando, ¿sí? Pero desde un punto de vista muchísimo más místico. Mucho más místico que el católico. El católico ¿Sigue insiste siendo en el Hijo de Dios? Para ellos no, porque el Dios es el que ha creado. ¿Cómo problema enlazan ellos que será el Mesías que enviará al pueblo judío? ¿Cómo cuadrarán las escrituras bíblicas ellos en este contexto donde se están diciendo que el creador de la materia es el mal, ¿no? Por así decirlo, que ha atrapado el alma? Pues Cristo es el que nos va a guiar en ese rechazo hacia la materia. De la materia. Entonces, el camino al rechazo de la materia es entendible por el hecho de que Cristo ataca el pecado. Cristo ataca el pecado, pero no se escandaliza del pecado. Esa es la diferencia entre el católico y el maniqueo o más tarde protestante, ¿no? Que se escandaliza. Combaten el pecado, pero no se escandalizan. Exacto, porque consideran que hay un pecado original que atraviesa toda la materia. Eso no reduce la materia a algo maligno, sino algo deteriorado por el pecado original. Es la diferencia. Una cosa es ser de naturaleza caída, pero otra cosa es ser pecaminoso puro y duro, ¿no? Exacto. Hay mitos clásicos que plantean que de la lucha entre los titanes y los dioses aparece el hombre, que tiene naturaleza divina, el rayo de Zeus, que fulmina a los titanes, y naturaleza titánica, que sería naturaleza maligna. Pero es híbrido. Somos medio dioses, medio demonios. ¿Vale? Que es un poquito, anuncia lo que luego será el pecado original. Al final tenemos una naturaleza divina atravesada. Lo apolíneo y lo dionisíaco, en el fondo. Yo no lo llevaría tan... Bueno, eso sería un poco más literario, ¿no? Sí. O más expresivo en el hombre, ¿no? O sea, sus manifestaciones más que no sus esencias. Porque al final nos meteríamos aquí ahora con la tragedia griega y tal y nos iríamos del tema. Pero sí que es cierto que al final los cátaros de esa naturaleza híbrida, esa naturaleza atravesada por el mal, generan escándalo y se quieren separar, ¿no? O sea, no consideran que la materia sea algo creado por un Dios bondadoso y que mediante el pecado original se haya modificado la naturaleza, sino que la naturaleza ha sido creada por el maligno. Y planteaban vías de expiación donde el suicidio era el final, ¿no? Se practicaba en la Endura, un suicidio ritual en el que se liberaban del cuerpo. El cuerpo sospechoso siempre de ser malo y del que hay que liberarse. Y ese sería el punto del gnosticismo actual. El gnosticismo actual plantea... nos han llevado al mismo punto, ¿no? Estamos en el de los cátaros. Hemos vuelto otra vez a un neocatarismo gnóstico, ¿no? Maniqueo. Y místico, lo que pasa con tintes ya freudianos. O sea, con tintes freudianos, es decir, interiorizando, ¿no? Exacto. Lo que tenemos que hacer es un proceso de introspección psicológica para descubrir nuestra verdadera alma, que sería hombre o mujer o cualquier cosa, que está en llevarla al consciente, y eso es nuestra verdad. Y lo que se nos impone físicamente es eso, es posición. Lo modelamos a nuestro antojo. Exacto.
Nosotros somos, o O sea, el hacemos que alma, no nos perjudique a esa parte, ¿no? Espiritual que ellos dicen, ¿no? A la parte no material. exacto, el alma de los cátaros, para hacer una analogía de conceptos, el alma de los cátaros sería el sentimiento para el hombre moderno. O sea, yo me siento mujer y eso es lo que representa mi alma. Y lo que muestra mi cuerpo no es nada más y nada menos que una prisión que Sí, sí, atrapa un sentimiento. Y lo que sí. vale es el sentimiento. Sí, 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 sí. O Lo que sea que vale es el sentimiento. volvemos a una primacía del yo Subjetivo, subjetivo total. sentimental y Ujú. místico. Es una especie de misticismo. eh, lo vemos, ¿no? O sea, vemos como el cuerpo es castigado, sometido a tortura, modificado, sin Ujú. ningún tipo, sin ningún tipo de respeto para lo que dice el cuerpo y la naturaleza. La naturaleza y la materia no tienen nada que decirnos. Nada que decirnos. Ya no nos necesitamos, pero la hacemos a imagen y semejanza de nuestro sentimiento. Es O el deseos, último. vaya. Sí, sí, sí. Exacto. O sea, yo me siento una cosa y modifico el cuerpo para que esté de acuerdo con mi sentimiento. Pero yo no obedezco a algo que trasciende mi sentimiento y ni siquiera tiene la legitimidad de aportar nada a mi vida. Algo que no he decidido libremente. Como yo no lo he decidido libremente, no es una acción libre de mi voluntad, de mi alma, está atrapado en la dictadura de la materia, Viene a que ser lo que por el hecho planteaban de los no ser cátaros. decisión mía, porque la materia no es decisión mía, tiene connotaciones negativas. Porque todo lo que no es voluntad humana es malo. Todo. Desde una institución política que como yo no he elegido, es mala. Todo lo que no elijo es malo. Tiene elementos como mínimo sospechosos. Y en eso está el neognosticismo espiritualista, místico, psicológico y sobre todo sentimental. Para no ser anacrónico con los conceptos, porque si hablamos de una apuesta de la doctrina queer por el alma, va a ser anacrónico. Ahora se habla de sentimiento, voluntad, decisión. Ya estamos en la posmodernidad, ¿no? O Por lo sea, la tanto, posmodernidad recupera las vías gnósticas de los cátaros, recupera el maniqueísmo y nos lleva a un nuevo paradigma, ¿no? exacto. Bueno, un paradigma tan antiguo como la Sí, o sea, centauromaquia. sí, sí, o Aquellos, sea, hemos ido atrás en el tiempo, en el sí, fondo. se va representando constantemente, ¿no? O sea, aquellos héroes griegos que se enfrentaban a los centauros, porque los centauros representaban las pasiones, la naturaleza salvaje, esa cultura neolítica de dominio de la madre naturaleza y ya posteriormente el carácter patriarcal de que la naturaleza es el enemigo que hay que domar, pues el último lugar recóndito en el que la naturaleza podía expresarse libremente, la diosa madre podría expresarse libremente, ¿no? La diosa Mari de los vascos, ¿no? Podría expresarse libremente, era el cuerpo, pues ahora en nombre del espíritu, de la voluntad, que es profundamente de carácter patriarcal, nosotros conquistamos esa última frontera. Y esta es la lucha de muchas feministas que se enfrentan a la doctrina de transgénero porque es profundamente patriarcal. Es voluntarista, espiritualista y, y el matriarcado casualmente lo que está planteando es un retorno a la Venus, a la naturaleza, a la madre, a la tierra. Claro. Entonces entra en colisión. El catarismo es profundamente patriarcal en ese sentido, porque la diosa madre, que es la diosa terrenal, la tierra, la cueva, la materia mater, ¿vale? O sea, es que no tiene Mater. mucha... Sí, sí, sí. Materia mater ha de ser agredida
por la voluntad por espiritual. la voluntad espiritual, que el espíritu, las religiones no materialistas, profundamente espiritualistas, son de carácter patriarcal. Son las religiones más terrestres, terrenales, materiales, las que son de carácter matriarcal, que en el catolicismo clásico se mantiene la figura de la Virgen, por ejemplo. Claro. El espíritu poco tiene que hacer si... Claro, la visión de la Virgen será lo contrario, ¿no? Lo matriarcal, ¿no? Lo que venías a decir, lo contrario a lo patriarcal, a este nuevo gnosticismo, neognosticismo adaptado a, como dices tú, que se va dando en la historia, va reapareciendo, ¿no? Siempre. Exacto. Hay dudas, a lo largo de la historia se ha planteado cuándo el alma puebla el cuerpo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Si es antes de nacer, después de... Ese debate está ahora con el tema del aborto, ¿no? O sea, ¿es ser humano antes o después de nacer? ¿Cuántos meses tienen que pasar? Ese debate es tan arcaico como cuándo el alma aparece en el cuerpo, ¿no? Sí. Pero lo que es innegable es que el cuerpo nos lo da nuestra madre. Sí. El cuerpo proviene de la madre. Sí. Ahí Entonces, nos están. Sí. exacto. Y ahí está el debate, ¿eh? El debate tan profundo que hay entre la doctrina queer, que es gnosticismo de la sensibilidad, que es el mismo que el gnosticismo del espíritu medieval, frente a una recuperación de la dignidad del cuerpo y de la materia. Por lo tanto, de la naturaleza, el ecologismo, porque claro, o sea, para un cátaro poco preocupado estará por el cambio climático, en el sentido de que como producto de voluntad la naturaleza poco nos tiene que decir. Sí. Por ahí el ecofeminismo, por ejemplo, ¿no? Que es estos movimientos que reivindican que el principio femenino tiene que ir de la mano de un respeto a la gran madre, que es la naturaleza, ¿no? Es el feminismo sano y poderoso, minoritario también, pero que hay que tenerlo en cuenta y que realmente se necesitan mujeres y por lo tanto necesitan esos cuerpos femeninos que están siendo invadidos, conquistados por el espiritualismo transgénero. Y lo vemos en los Juegos Olímpicos, bueno, en los Juegos Deportivos, lo vemos así, ¿no? Como la voluntad patriarcal sigue conquistando, agrediendo a la materia, como hicieron los cátaros en su día. Pues volvemos a reencontrarnos con la historia, ¿no? Con sucesos de la historia. Es normal, el hombre repite sus errores o los va superando o los va reelaborando. Pues nada, Sergio, ha sido un placer contar contigo y con esta charla que nos has expuesto. Y nada, sin más, si tienes algo que decir como despedida. Pues nada, que muchísimas gracias a ti y que creo que lo que necesita realmente el mundo moderno es lo que se ha necesitado siempre y es poner las palabras adecuadas a las realidades tal cual les corresponde, ¿no? Porque la gran confusión es una confusión lingüística. Muy bien, Sergio, pues lo dejamos aquí. Un placer. Se ruega a todos adelante y difusión.